En el universo de One Piece hay personajes que tienen el potencial suficiente para marcar una era y ser uno de los líderes de la generación en la que le ha tocado estar. Los emperadores, a fin de cuentas, expanden su poder gracias a todo lo que la palabra poder engloba, tanto a nivel individual, como ya conocemos, como también a nivel colectivo. El poder tiene muchos ámbitos, muchas vertientes, en los que queda claro que para poder ser un emperador no basta tan solo con la fuerza individual del sujeto, sino con todos los ámbitos que le engloban. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 7 personajes que pudieron ser un Yonko o que incluso a día de hoy en algunos casos podrían haberlo sido. Personajes que tienen el poder y el potencial y los medios suficientes como para poder marcar el rumbo de una generación a un siguiente nivel. ¿Cuáles crees que son esos personajes que reúnen todas estas características con las que podrían haber llegado a ser un emperador de los mares? Coméntame por aquí abajo que te leo la cama. De paso, regálate un like a ver este vídeo llegamos a 1000 likes y suscríbete a mi canal. Mi sueño es llegar a 100.000 en la cama, si sé con tu apoyo lo voy a conseguir, así que en la cama, bríndame tu apoyo y vayamos juntos a la Octane. Para mí, el primer personaje del cual vamos a hablar en este vídeo es un personaje que sí o sí está obligado a ser mencionado cuando hablamos de personajes que pudieron ser un emperador y no lo fueron. Marco el Fénix es el claro ejemplo de lo que pudo haber sido y no pudo ser. Marco heredó tras la muerte de Shirohige todo un imperio pirata, un legado que cargará eternamente sobre su espalda toda su vida y que se desmoronó en la guerra de la venganza contra Kurohige. Para que nos hagamos a la idea, Marco tiene un poder individual bastante bueno y una influencia bastante elevada en todo el mundo, siendo alguien respetado por grandes rivales suyos como el propio Gorosei o el propio Shanks, quien no ha parado en los últimos tiempos de insistirle con la idea de repescarlo en la banda y de unirlo a sus filas, lo que hace que hable demasiado bien del primer comandante de la banda de Shirohige. Como comentábamos, Marco había heredado de Shirohige absolutamente todo. Su tripulación, que aún con la pérdida de su capitán y el segundo comandante seguía siendo una tripulación temida y poderosa, también tenía muchísimos capitanes aliados a la banda, muchos dominios en todo el mundo y mucha influencia en los mares, lo que hacía que evidentemente Marco podía ser un digno sucesor del trono que su padre le dejó. Realmente la mala suerte de Marco no fue otra que la humillante derrota de los restos de Shirohige versus Kurohige y su banda, lo que provocó el fin de una banda que marcó un legado por los mares y que tenía todo para poder seguir permaneciendo como uno de los ejes del sistema actual, ya que lo tenía todo para poder seguir creciendo y seguir expandiendo su dominio, pero que se quedó en nada. Hablando en términos personales, a mí me gustaría ver a Marco de nuevo en la acción y creo que va a ser un personaje que sí o sí va a seguir extrayendo la trama. Lo veremos actuar con los remanentes de Shirohige de cara al final de One Piece. Es algo que me gustaría, pero ya iremos viendo cómo Oda nos va resolviendo esta duda. Rayleigh abandonó la piratería justo en el momento en el que Roger separó los caminos de la banda y de él. Sin embargo, ¿qué habría pasado si el Rey Oscuro no seguía esos pasos y tras la ejecución de su capitán se echaba él al mar? Es bastante evidente que Rayleigh tenía el potencial de ser el que continuara con el legado de su capitán por los mares, protegiendo todo lo que habían construido durante tanto tiempo y esperando el momento de actuar tal y como ha hecho Shanks. Considero que alguien como Rayleigh, quien tiene un poder bien reconocido por todo el mundo, que tiene bastante influencia ya por donde vaya, conoce bien cómo funciona el mundo entero y tiene dotes de liderazgo bastante grandes. Esto haría mucho más fácil que realmente en caso de haber seguido en el mar, habría sido capaz de conseguir el título de Yonko sin ninguna duda. Ya no solo es por conocer la historia que el gobierno mundial pretende ocultar al mundo entero, sino que precisamente el mero hecho de ser la mano derecha del rey de los piratas y cargar consigo con el legado de Roger con una capacidad de poder asumir el mando como nadie más podría hacerlo, hace que el gobierno mundial se viera obligado sí o sí si esto se hubiera dado a asumir que él sería uno de los 4 emperadores de su era. Mihawk es el claro ejemplo del que pudo y no quiso realmente. Lo tenía todo y realmente dijo, ¿para qué me voy a complicar la vida? Sin necesidad de tener a su espalda un increíble ejército invencible, Mihawk cargaba consigo varias cosas. Un legado impresionante como el mejor espadachín del mundo, una enorme espada y luego la Yuru. La historia de Shanks en el universo de One Piece no se podría entender sin Mihawk, y lo mismo sucede también con la otra parte, al revés. Nos guste más o nos guste menos, el vendehumo. Lo que es cierto es que Mihawk es una insignia para el mundo entero y todo el mundo lo respeta. Respetado por el legado que carga por los más grandes como los almirantes u emperadores como Shanks o Shirohige,
hace que Mihawk, evidentemente, en el plano individual tuviese la capacidad de ser alguien con el potencial de serlo. Tan solo le faltaba una tripulación que le siguiera. Esa era la influencia que a él le faltaba, porque influencia por sí solo a nivel individual tenía mucho y con creces, pero le faltaba gente que le siguiera. Y eso realmente se dio. La alianza ofrecida por Crocodile para fundar Cross Guild era la ventana de oro para poder escalar a la cima de la piratería, que por cierto, a él dejan claro que no le gusta. Sin embargo, la llegada de Buggy al negocio, con todo el peso de la reputación de los Shichibukai y toda la influencia del anterior Buggy Deliveries ahora fusionada con Cross Guild, hacían que sí o sí, Mihawk de seguro iba a ser el elegido como el emperador de los mares. Sin embargo, la suerte jugó a su favor y los diseñadores gráficos de Buggy pusieron a este como el protagonista de Cross Guild, haciendo que el gobierno mundial le dé total atención al payaso estrella, sin olvidar, por supuesto, la presencia de Crocodile y aún menos olvidada, la del mejor espadachín del mundo en este momento. Es el claro ejemplo de lo que pudo haber sido y no fue. Lo tenía todo en su mano y prefirió seguir en las sombras y no levantar ninguna sospecha para poder seguir con su vida tan tranquilamente dentro de lo que cabe. Esta va a ser la sorpresa del vídeo. Doflamingo, y sí, va a ser la sorpresa de muchos en este vídeo. De eso no me cabe ninguna duda. Sé que si lo pongo en este vídeo a muchos os va a desentonar, pero como contábamos, el poder tiene muchas variables y no solo es el individual. El carisma que tenga una persona, la influencia en el mundo que posea y el poder que tenga hace que el mundo te ponga en un lado u otro del foco. Y Doflamingo en eso era una estrella. Él a nivel individual es alguien muy respetado por su poder, por gente muy grande. Sin embargo, eso no es lo único que destacamos de él. Si Doflamingo no hubiera caído en Dressrosa y los sucesos de Wano se daban como se han dado en el presente, Doflamingo era un digno sucesor al trono. A fin de cuentas, si pensamos bien las cosas, Buggy ganó influencia y peso gracias a la caída de Doflamingo y lo que implicaba también. Pérdida de liderazgo en el bajo mundo que debió de ser ocupado por alguien que sea capaz de satisfacer las necesidades que Doflamingo daba a todo el mundo. Y eso realmente era un rol muy complicado, muy difícil de asumir. Doflamingo en ese aspecto tenía bastante bajo su mando. Tenía muchísima influencia bajo el área de Joker con el que comerciaba con todo el mundo, sean emperadores o el propio gobierno mundial. Tenía aliados que le protegían en cualquier momento. Tenía poder e información con la que chantajear al gobierno mundial. Tenía dominio, tenía una organización grande y que en cierta manera tenía miembros de buen nivel y que en caso de la caída de los emperadores, él perdería parte de su negocio, sí, pero también ganaría galones y peso al probablemente ser aliado de estos. Creo que muchas veces no se le da el valor que le corresponde a un personaje porque nos centramos en lo que ha sucedido hace 1000 años, cuando Doflamingo es probablemente el ejemplo más claro de cómo gracias al poder se puede conseguir todo en esta vida. Ahí tenemos a Buggy, quien ha cogido el legado de Joker en el bajo mundo causando más desestabilidad y quien gracias a la influencia de Crocodile y Mihawk ha conseguido el título de emperador. Si nos paramos a pensarlo en ese hipotético caso, en lo que hemos comentado en este vídeo, ¿qué podría haber pasado si Doflamingo no hubiera caído en Dressrosa? Imaginaos por un momento a Doflamingo como el siguiente emperador por toda la gran influencia que tiene en el mundo entero. Conjunto Doflamingo, Aokiji es probablemente el personaje más inesperado de este vídeo para muchos, pero creo que tiene su razón para meterlo aquí. A fin de cuentas, Aokiji tomó la decisión de unirse a Kurohige hace un año, y Teach era consciente de que enfrentarse al almirante en ese momento era casi seguro una derrota contra él en aquel momento. Sin embargo, en vez de seguir su camino, decidió unirse a Teach. Pero si en un caso en el que eso no hubiese sucedido, ¿qué habría pasado? Aokiji sabemos de sobra que tiene el potencial de sobra a nivel de poder físico como para acaparar los focos de los grandes. Y no solo eso, trae consigo un peligro extra: su influencia sobre la marina. Aokiji es una leyenda, es un icono reciente de la marina y dentro de ahí tiene muchos seguidores y adeptos que en caso de que este formalmente hubiera dicho algo, muchos le habrían seguido hasta el fin del mundo, aun siendo la idea de echarse al mar algo contrario a lo que están defendiendo en este punto. Sin embargo, la moral del almirante, su justicia y su forma de hacer las cosas harían que más de un antiguo subordinado suyo ciegamente le seguiría, y no solo eso, sino que con el paso del tiempo ganarían más y más aliados que se unan a él. Además, Aokiji es un buen conocedor del bajo mundo y de cómo se mueve todo,
lo que le da cierta ventaja para poder actuar acorde a las corrientes que se rigen en el mundo para poder ganar más peso e influencia. En resumidas cuentas, la enorme influencia militar del almirante podría haber provocado que el gobierno mundial no solo se tenga que lamentar por la pérdida de un grandísimo valor en sus filas como es el almirante, sino de una deserción masiva de diferentes miembros y de un líder que tiene una capacidad de liderazgo a la altura de poder cambiar el rumbo de todo lo que desea, sin contar también además la información privilegiada que debe de tener al haber estado tan de cerca del gobierno mundial durante tantísimo tiempo. Sin duda alguna creo que si Aokiji se hubiera echado al mar con la idea de decir vale, cambio el mundo por mis propios medios sin unirme a nadie, a ningún emperador ni nada, realmente creo que Aokiji podría haber dicho doy un golpe sobre la mesa y marco un antes y un después, sin duda alguna. Shiki claramente es el ejemplo del que lo tuvo todo para serlo, pero que finalmente tomó la decisión que cambió por completo su vida. Dirigirse a Marineford a pedir que le entregasen a Roger para posteriormente ser encarcelado a manos de Garp y Sengoku. Lo que dejan claro que el nivel real de Shiki era enorme como para juntar a pelear simultáneamente a las dos mayores leyendas de la historia reciente de la Marina, y no el nivel que realmente le vimos en Strong World. En su haber, Shiki lo tenía todo. Una enorme flota comandada por él con la capacidad de poder estar presente en muchos lugares del mundo, una influencia grande, marcada además por el peso de pertenecer a la vieja era, y un rival digno de Roger y Shirohige, los dos mayores emblemas de la vieja era y que durante años estaba a la par en cuanto a poder de los monstruos más grandes del mundo y que ellos eran conscientes del nivel de Shiki. Sin embargo, Shiki, el León Dorado, no era alguien que anhelaba una posición de poder en el mundo. Él quería el poder en su mano literalmente, pero no quería simplemente ser alguien que perteneciera de tan de cerca como anteriormente al foco de la piratería, sino que tenía otras ideas. Decidió alejarse del foco, forjar su plan de venganza y seguir con ello. Realmente creo que si hubiera seguido en los mares tras su escape de Impel Down y no se hubiera escondido, realmente Shiki podría haber sido un emperador sin dudarlo. Lo tenía todo en su mano, pero finalmente no quiso tomar el relevo de una jerarquía. Katakuri es alguien que espero que veamos muy pronto en One Piece y que pese a que no vaya a ser un emperador en otras condiciones en las que Cross Guild no se hubiera formado, él realmente era el candidato de oro para suceder el trono de su madre y no Law o Kid. Y digo que no a estos porque a estos les falta algo que el resto sí tiene, y es un poder militar mayor. A fin de cuentas, Law es una tripulación individual, sin capitán aliado y sin miembros destacados. Y Kid solo tiene a Kid y a Killer como alguien a destacar en su banda. No son unas tripulaciones que por sí mismas tengan mucho peso en ausencia de su capitán. No tienen una influencia real, sino bajo el peso de la cabeza de su líder. Y eso es una ventaja que sí tiene Katakuri. Katakuri tiene mucho poder a nivel individual, tiene mucho carisma, tiene una dote de liderazgo increíble dentro de su familia y además una enorme tripulación que consigo tiene un poder increíble, temido incluso por el propio Kaido, que sabía de sobra que el poder del oficial de Big Mom era suficiente como para derrotarles cuando llegaron a Onigashima. Además de eso, tienen influencia en el Nuevo Mundo al tener bastantes dominios y también en el Bajo Mundo al tener contactos con él, sin contar también de que tienen numerosos capitanes aliados a su banda y que ya incluso juraron lealtad a la bandera. Podríamos decir que Katakuri podría haber sido el reemplazo de Oro para su propia madre, porque tiene incluso cosas que a ella le llegaban a faltar, como puede ser ese liderazgo más natural y más nato que tiene Katakuri. Algo que, teniendo en cuenta el enorme peso de la tripulación de Big Mom, aun con ella fuera de la escena, hace que todo el mundo se pueda echar a temblar con la idea de que realmente, con la ausencia de Big Mom, esta tripulación siga viva. Por mi parte, poco más que comentar, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, de ser así dejad un maravilloso like, que no cuesta nada suscribiros a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Que nada más, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakama. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.